Yo he pasado muchos años en la cueva de la ortodoxia científica, ¿verdad? Me he formado allí. Vengo de esa tribu, ¿no? Y por eso tengo todos esos titulitos que tanto me sirven, ¿no? Físico teórico por la universidad, de estancia postdoctoral en el centro, tal, neurocientífico en el Instituto Pascual. Bien. Eh, Todo esto te forja una manera de ver el mundo. Cuando yo he ido saliendo de esta cueva, de la ortodoxia, hacia la heterodoxia, otras maneras de mirar, y eso no me fue suficiente, salí más allá y entonces entras en la zona, hay como un semáforo verde, un semáforo ámbar y un semáforo rojo. Y el rojo es bienvenido a la herejía, ¿no? Hoy de nuevo estamos aquí, estamos felices, pero felices porque ha sido un regalo de la vida tener aquí a Àlex Gómez Marín. Bueno, ni os he saludado de la emoción de tenerlo aquí. Saludos a todos los que nos estáis viendo, los que nos seguís, los que tenéis esas inquietudes sobre la conciencia y el cerebro y la conciencia más allá de la vida y de la muerte. Pues hoy tenemos una persona aquí que es un estudioso de la conciencia, de la mente humana. Tenemos a Àlex Gómez Marín. Bienvenido, Àlex. Gracias Muchas por estar gracias. aquí. Àlex es licenciado y doctor en física teórica, es científico del CSIC. Desde 2016 dirige el Laboratorio de Comportamiento de Organismos en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Y la verdad es que no es muy habitual encontrarse científicos integradores, porque yo creo que estamos en época de integración. Él integra la física fundamental con la biología computacional y la filosofía para intentar averiguar más sobre la conciencia humana. Gracias, gracias, gracias de nuevo, Àlex. Y claro, te vamos a preguntar sobre tu conciencia, sobre tu experiencia cercana a la muerte, pero a mí me gustaría hablarte de muchas más cosas. Entonces, ¿por qué no empezamos por qué te llevó siendo un niño a estudiar lo que después te iba a llevar a investigar la conciencia? Un placer estar contigo, Luján. Y hablemos de lo que quieras. Yo no tengo una historia muy novelesca para contar respecto a cuando era niño, ¿no? Hay algunos científicos, y no sé si esto es también una estrategia editorial, a veces cuando escriben un libro dicen, yo cuando era pequeño siempre quería saber cómo funcionaban las mariposas. Yo no. Yo no sé si era un niño normal, no sé ni lo que es ser normal, pero bueno, yo jugaba, hacía mis cosas y realmente no tenía inquietudes científicas, diría. Lo que sí que me pasó es que cuando estaba en el colegio, pues tuve un gran profesor de física y me prestaba una atención especial porque se me daba bien. Y entonces, cuando fue el momento de decidir qué quería estudiar, pues, por un lado estaba abierta la idea de ser médico, pero yo pensé, sentí que era demasiado detalle para mí y mi mente tiende a ser más unificadora, abstracta, y entonces tenía estos dos caminos, ¿no? Medicina o física. Y simplemente me decidí por la física y bueno, me encantó hacer la carrera de física. Yo volví a casa cada día contándole a mi familia casi que me habían contado a mí en clase el secreto del universo. Esto es un poco la arrogancia dulce de los físicos que nos creemos porque lo podemos escribir en una pizarra, ¿verdad? Que ahí está contenido un secreto, ¿no? Un secreto de la materia o de la energía o de la información. Lo que pasa es que luego, y quizás acelerar mucho, pero bueno, luego por casualidad, pasaron ya unos cuantos años, hice la carrera de física, hice el doctorado de física y yo estaba feliz 4 años con esto, papel y boli, estas eran mis herramientas, ecuaciones, pero luego por casualidad, que también es por amor, esto sí que os lo puedo contar, pero bueno, simplemente em, decidí que no me iba a ir por ahí de postdoc sin que mi pareja o sin mi pareja, esperaré a que mi pareja acabe sus estudios en aquel momento y entonces busqué trabajo y el trabajo que había en Barcelona
era en un laboratorio de biología donde buscaban a un físico, porque los físicos somos bien queridos, como digo yo, a veces como técnicos de lujo, ¿verdad? Porque sabemos hacer muchas cosas, no tanto, no nos invitan tanto a formular la pregunta, sino más bien a ayudar a responderla. El caso, apliqué a estos dos trabajos, uno era de neurobiología y el otro era de biología del desarrollo, y en uno me cogieron y en el otro no. Y entonces ahí es donde ya empecé este periplo un poco ecléctico, ¿verdad? De la física teórica, y de repente estoy en un laboratorio estudiando la mosca de la fruta y su cerebro, y desde entonces no he hecho más la cosa que empeorar, ¿no? Porque me he metido en muchos berenjenales. O sea que realmente yo creo que las mejores cosas que me han sucedido, como se dice, por casualidad. Que no creo que sea casualidad, pero ese azar que yo muchas veces considero que es más que azar, es gracia. Soy un tío con suerte, también lo tengo que decir. Soy un hombre con suerte. Yo creo que la suerte se gana y yo creo que tú no crees en la casualidad tampoco. Yo creo que no, que decía Einstein que la casualidad es la manera que tiene Dios de mantenerse en el anonimato. Y yo creo que este universo es perfecto y que no existe la casualidad y no existe la casualidad de que tú y yo estemos hablando hoy aquí. Yo creo que es perfectamente dirigido, entre comillas, o programado por el universo para que esto se dé. Luego lo puedes ver o no ver, aceptar o no aceptar, aprovechar o no aprovechar, pero eso ya depende de ti, ¿no? Bueno, hay mucha gente que necesita la física para creer, ¿no? Y la física, la ciencia, pero la ciencia es lo que hace visible lo invisible. Wow, qué dos reflexiones tan breves y tan potentes, ¿no? Sí, yo suelo describir a menudo la física como el arte, un tipo de arte, podríamos decir en sentido metafórico, pero quizá hasta literal. Toda una aparatología conceptual, técnica e incluso hasta social para hacer visible lo que es invisible. Y en algunos temas que seguro que vamos a hablar hoy, ¿no? Y no solo de la muerte, incluso de la consciencia, para ilustrar esta dificultad que tenemos con lo que no vemos, pero sabemos que está allí. Yo siempre digo, ¿alguien ha visto alguna vez un electrón? Queridos, todos materialistas, ¿verdad? Todos convencidos, habiendo estudiado física o no, que sabemos que la realidad está hecha de bolitas de billar, eso nos han contado, ¿no? Y que las cosas están hechas al final de protones, electrones. Muy bien, queridos, ¿alguien ha visto alguna vez un electrón? No lo hemos visto. Lo que hemos visto son los rastros que esa entidad que llamamos electrón deja en un determinado experimento. Con esto no estoy negando que existan, pero estoy poniendo entre paréntesis o entre comillas esta dicotomía tan fuerte entre lo que es visible y lo que no. Si no lo veo, no lo creo. Pero es que claro, a veces para ver, como tú muy bien has dicho, no solo para creer, porque creer suena como creencia. Para ver las cosas tienes que creer que están allí. Y para creer que están allí tienes que tener razones que te inviten a ver, y muchas veces de creencia a razones, yo bajo hasta teorías. Las teorías, una manera que tengo yo de entender lo que es una teorías son invitaciones a mirar. Y la historia de la física está llena de casos en los que hasta que no hubo una teoría, la gente no se atrevió a mirar la realidad desde esta manera distinta, ¿no? Por lo tanto, esta otra dicotomía entre los hechos, muéstrame la evidencia y déjate de teorías, no es cierto, porque esto es como un bucle, no van danzando. Sin teoría no miras y al ver ves ciertas cosas que luego te ayudan quizá a refinar tu teoría, tu manera de mirar. Y esto que suena tan abstracto, yo creo que lo vemos todo el día, desde que salimos de la cama hasta que salimos por la calle, cómo constantemente estamos pesando lo que creemos y lo que creamos y lo que vemos y lo que no vemos. Creamos lo que creemos. Sí y no. Es que aquí hay que ir con tanto cuidado, Luján. Mira, yo he pasado muchos años en la cueva de la ortodoxia científica, ¿verdad? Me he formado allí.
vengo de esa tribu, ¿no? Y por eso tengo todos esos titulitos que tanto me sirven, ¿no? Físico teórico por la universidad de estancia postdoctoral en el centro, tal, neurocientífico en el Instituto Pascual. Bien. Todo esto te forja una manera de ver el mundo. Cuando yo he ido saliendo de esta cueva de la ortodoxia hacia la heterodoxia, otras maneras de mirar, y eso no me fue suficiente, salí más allá y entonces entras en la zona, hay como un semáforo verde, un semáforo ámbar y un semáforo rojo. Y el rojo es bienvenido a la herejía, ¿no? Podemos hablar de lo que sería una herejía científica. Empiezas a navegar esas aguas de la herejía, si te va la marcha como a mí, y entonces encuentras que en un lado está la ortodoxia dogmática, y yo la identifico, y siempre a los que nos escuchen les doy pistas para que estén al loro, estén al tanto de cuando alguien está siendo un ortodoxo dogmático. Ser ortodoxo no está mal, ser dogmático tampoco, pero ser dogmático todo el tiempo es muy peligroso. Bueno, cuando la gente dice, esto no es nada más que puntos suspensivos, ¿verdad? Por ejemplo, la mente no es nada más que la actividad del cerebro. Una frase muy común entre mis colegas neurocientíficos. Entre mis colegas físicos, no tanto realmente, porque los físicos ya entendieron hace 100 años que buscando la materia uno casi que se da un chichón con la propia mente del que está buscando, ¿no? Pero algunos llamados materialistas dirían, no, el universo no es nada más que materia en movimiento. Bueno, el nada más que nos sirve para identificar este dogmatismo, ¿no? Pero a lo que voy, en el otro extremo nos podemos pasar de rosca, así lo veo yo. Es decir, sales de ahí y claro, sales tan corriendo que luego caes en otra comunidad, en otro continente, y es el continente, y lo voy a decir con todo el cariño, ¿no? Continente post-New Age, donde todo vale, la conciencia es cuántica, lo que tú creas se manifestará con tu poder, y ya ves mi tono, ¿no? Es un poquito... Y entonces es, sí, tenéis parte de razón, pero ojo, y el otro lado también, sí, tenéis parte de razón, pero ojo. Entonces, yo estoy siempre en la cuerda floja, entre, como también dijo alguien, tener la cabeza abierta, abrir la mente, pero que no se te caiga el cerebro al suelo, ¿no? Entonces, sí, como yo lo veo, el encuentro con lo que llamamos realidad no es ni algo que está ahí fuera, independientemente de mí, que le da absolutamente igual que yo mire o no mire, ni algo que depende todo de mi, incluso podemos decir, de mi fantasía. Es difícil porque es una mezcla de las dos y parece una coincidencia de opuestos, ¿verdad? Es sutil. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí y no. ¿Creamos la realidad? En parte sí, pero en parte no, porque si no, esto sería como si cada uno viviera en una simulación que se cree y se recrea a voluntad, ¿no? Es una pregunta metafísica dificilísima, Luján, pero sí que es cierto que la visión que nos han vendido durante 400 años desde la ciencia, desde que empezó la ciencia moderna, de este universo mecánico, inerte, que no quiere hacer nada porque no tiene ningún propósito, ciego, fijaros en todos los adjetivos, ¿verdad? Ciego, mecánico, automático, por ninguna razón, ni para ninguna razón. Eso yo me atrevería a decir que es falso. Y si no queremos decir que es falso, digamos que está un poquito ya gastado, incluso es hortera, es una visión hortera de la realidad. No es muy bonito, diría yo, vivir si uno se cree realmente eso, ¿no? Que el universo es así. Por lo tanto, en eso estamos, creo yo, en el siglo XXI, desde la ciencia, ¿no? Tratando de proponer otras visiones que además las grandes tradiciones han sabido siempre, ¿no? Y ahora venimos nosotros, como digo yo, con el sello. Tenemos el sello de científicamente probado, que no está mal, pero es un adverbio, científicamente. Luego hay otras maneras de comprobar las cosas, experiencialmente, legalmente, socialmente, familiarmente. Entonces hay muchas mentes ahí. Uf, menudo monólogo. Es que es una pregunta que da para mucho, Luján. Muchos adverbios. Muchos adverbios, y los adverbios también son pistas, nos dan pistas. Yo soy muy cuidadoso con el lenguaje porque creo que es un campo de rosas y un campo de minas, porque el lenguaje nos sirve para comunicar, pero también para esconder cosas. Y siempre hay que leer entre líneas y entre los espacios. Por eso decía, estas locuciones de no es nada más que, cuidado. Otra cosa con la que voy
con mucho cuidado, y hago campaña, casi campaña política, para que todo el mundo, los prefijos, además, la gracia que tiene es que son prefijos, ya fijan una visión, ya te están dando como una contractura. Para, normal. Sobre, natural. Pseudo, científico. Y sigue, y sigue, y sigue. Todos esos prefijos son muy tramposos. ¿Qué quiere decir alguien cuando dice es pseudociencia? Pseudociencia, como las megas, a ver las haylas. Pero ¿qué quieres decir cuando tú, como cuando se dice anti, ¿verdad? Lo que sea. Pues todos estos prefijos, yo creo que dicen menos del tema y más de qué está en juego por debajo de la alfombra. Y eso es lo que tenemos que detectar. Muy interesante, muy interesante. Alex, bueno, es que me vienen muchas preguntas. Una es, hablando de la ciencia, ¿cuándo uniremos lo subjetivo con lo objetivo? Porque el hombre, como decía Richard Feynman, es mucho más que la suma de dos números, ¿no? 1 y 1 no son 2 en el ser humano. La suma de todos sus órganos, de todos sus sistemas, es mucho más que sumaditos, ¿no? Es otra cosa. Y entonces no podemos decir que lo subjetivo no es, porque es. Incluso para el científico lo está viendo, aunque sea muy científico. Hay una parte de subjetividad ahí también, no la puedes esconder. ¿Llegará un momento de unión? O al menos de otra manera de estudiar y poder decir que es científico, porque la vida es científica, el amor es científico, la alegría es científica, existe. El pensamiento existe. No sé, tantas cosas que le ponen un interrogante tan innecesario a veces. Digo yo, es mi punto de vista, no quiero hacer críticas. Pero no, podemos criticar, yo también soy muy crítico, sí. Claro, es que aquí otra vez con la ciencia hemos topado, pero también hemos topado con la historia de la ciencia, con la historia de las ideas, con la política. Esta separación, yo a veces también lo escenifico así como hablando cuando hablamos de mente y materia, ¿no? Hablo de ellos, de ellas, como una pareja que sufrió un divorcio terrible, ¿no? Para que sea como más, podamos empatizar. Ya sé que es coger dos conceptos abstractos, pero por eso lo hago, ¿no? Materia y mente sufrieron un divorcio terrible hace 400 años otra vez, ¿no? Hay algunos puntos históricos. A un genio se le ocurrió decir, bueno, mira, vamos a separar, ¿no? Vamos a separar y vamos a decir que hay unas cosas que están en el mundo, lo objetivo podríamos llamar, y ahí entra nuestro cuerpo, la tierra, el cuerpo de los animales, y hay otra cosa que es inmaterial, y esto es nuestra alma, ¿no? Y con esa separación, que entonces yo no la vería tan dramática, se dijo, bueno, vamos a proceder. Esta separación es muy útil, es como un método, es una buena idea, hagamos esta separación. Lo que pasa es que este método se olvidó de que era un método y poco a poco se fue convirtiendo en otra M, en un modelo, y poco a poco se fue convirtiendo en una otra M, en una metafísica. ¿Qué significa? Que pasó de ser un truco para poder estudiar la naturaleza, de ahí vino la física, dijo, bueno, esto de la consciencia, esto de lo subjetivo, esto de lo mental, esto lo apartamos. De hecho, había algo más allá cuando hicieron esto, eso se lo dejamos a la religión todavía. Ellos que se encargan de los ángeles, de las almas, de esas cosas. Oye, pongamos aquí un tabique y yo me voy a encargar de lo material, del movimiento, de las colisiones, de las manzanas, de los planetas. Y más o menos esa separación de roles o de separación de bienes funcionó. Pero claro, cuando el método se convirtió en metafísica, los que lo aplicaban dijeron, no, esta separación que hemos hecho un poco para salir del paso y avanzar, que nos está yendo muy bien, nos está yendo también que nos lo vamos a creer y vamos a decir que no,
que todo es materia. Y eso que llamábamos mente, poco a poco el biombo lo vamos a ir empujando, y entonces el objetivo parece que se convirtió en vamos a acabar con el otro lado, es decir, lo vamos a absorber. Aquí habrá vamos a absorber, es decir, o lo que llamamos mente no va a ser nada más que, ¿verdad? Nada más que algo que emana, que surge, que sale de la materia, como la lámpara de Aladino, y no sabemos muy bien, y aquí estamos con el cerebro, o si no, diremos que no existe, que son fantasías, que son chorradas, que son vestigios casi de un pensamiento caduco, ¿no? Y entonces por eso la ciencia, en mayúsculas, cayó en ese materialismo y luego cayó en ese ateísmo beligerante que hemos visto, y en España quizá no tanto, pero en Inglaterra sobre todo, ¿no? Con figuras como Richard Dawkins, ¿no? Estos casi que son telepreachers, ¿no? Telepredicadores de lo que es la ciencia. No hablan de ciencia, hablan de estas creencias ateas, materialistas, ¿no? Entonces, ahí, esto es para trazar qué pasó, ¿no? Como en toda terapia de pareja, ¿no? ¿Qué pasó? Pasó esto, se separó por una buena idea lo objetivo de lo subjetivo, se olvidó la separación y entonces entraron ya pues a pleitos, ¿verdad? Guerra a muerte. ¿Qué podemos hacer? Dos cosas. Una es volver y ver qué pasó para entender, y la otra es coser, ¿no? Es coser. Es decir, algo se ha roto, ¿cómo lo podemos coser? Quedará una cicatriz y en coser estamos. Y te puedo dar 3 ejemplos de coser. Sí. Un ejemplo de coser desde la física, lo que hablábamos de hace 100 años, todo el desarrollo de la física cuántica, ¿no? En ese perseguir la materia, los tíos y las tías que más sabían de lo que es la materia, cuando fueron a buscar los ladrillitos, no los encontraron que la materia se volvía energía, y cuando fueron a buscar esa energía, pues, ¿cuál era el negocio? Resulta, y ya sé que hay distintas interpretaciones, pero una interpretación de la física cuántica es que lo subjetivo, que el experimentador, que el observador no se puede dejar fuera de la ecuación. Que es, por cierto, lo que las ecuaciones hacen, ¿no? Tú les escribes en la pizarra, ¿no? Y una vez están allí es como palabra de Dios. Fíjate, es como muy, ¿no? Es como muy religioso, ¿no? Palabra de Dios, que encima la ecuación está ahí, como Dios, ¿no? Y casi que parece que no tiene que ver conmigo. Bueno, pues un ejemplo es en la física. Ese coser se ha dado 100 años más tarde, el año pasado, que se dan los Nobeles después de verano, el año pasado dieron el Nobel de Física, Nobel, el Olimpo, o sea, no estamos hablando de teorías conspiranoicas, New Age, no, el Olimpo, bueno, le dio el Nobel a unos experimentadores que habían conseguido rematar unos experimentos que demostraban, y el demostrar también en ciencia nunca es definitivo, pero que daban mucha evidencia de que esta idea de no localidad de la física cuántica, que había empezado 100 años casi, ha tardado, ¿no? Pues que sí, que eso es cierto, que existe la no localidad. Podemos hablar de ello seguro, porque tiene que ver con la mente, la muerte y el cerebro, ¿no? Bueno, pues en la física un ejemplo. Otro ejemplo es en la neurociencia. Está esto que se llama la neurofenomenología, con un guión. ¿Y qué está intentando hacer la neurofenomenología? Es neuro, sí, miraremos qué hay dentro de la cabeza; fenomenología, sí, miraremos qué hay dentro de la mente. Cómo se presenta la experiencia en primera persona, esa es la fenomenología, y cómo se presenta el cerebro en tercera persona, lo que vemos en un escáner cerebral. Pues este campo de la neurofenomenología está tratando casi como de mediador. Imagínate en un conflicto bélico, ¿no? Oye, hay que escuchar a las dos partes, pero como entremos a la negociación haciendo ver que vamos a dialogar, pero uno ya crea que, ¿verdad? Que lo neuro va en vagón de primera clase y lo fenomenológico va en tercera clase o en turista, ahí no nos vamos a entender. Pues ese coser también significa alinear estas dos visiones. Y un tercer ejemplo, para no extenderme, porque he hablado de física y neurociencias, en la biología. Los biólogos que yo más leo, que están todos muertos, son los biólogos románticos, ¿no? Como Goethe, como von Uexküll, como von Humboldt. Y esta gente, y como Darwin incluso, esta gente, ¿cómo hacía biología? No la hacía pipeteando. Es cierto que aún no estaba esa metodología en marcha. No, esta gente cogía un barco, esta gente se iba a andar por el río, esta gente bebía el agua del río, probaba las plantas y luego escribía y pensaba, o sea, estaba muy integrado. Es decir, Luján, ejemplos hay de cómo se puede hacer. Lo que pasa que es difícil, y no solo es difícil, sino que el sistema, sin que esto suene muy... El sistema
barre a la contra. El sistema no le interesa tanto esta mirada en la vida, en la materia o en la mente. Interesan otras miradas, por lo tanto es muy difícil que en la ciudadela de la ciencia haya gente que se le enseñe, que se le cultive esta manera de mirar la realidad. Bueno, yo creo que la ciencia pone freno con su manera de ver las cosas, que es un freno correcto en muchos casos para que no se abran caminos que no se tienen que abrir, pero también con un poquito más de amplitud, porque lo que no podemos es negar una cosa que existe. Hay fenómenos que existen que no sabemos cómo, y eso es lo que hay que estudiar, es cómo ocurren, pero no podemos negar que existen. Y muchas veces yo siento que la ciencia, es una opinión personal, que la ciencia corta, y hay que tener las ideas como muy claras, o de buscar y saber algo más, porque no es eso, ¿no? Bueno, es igual. Otra cosa. Antes de ir ahí, es que me suscitas tantas... cortar y cortar y cortar y cortar es precisamente, no solo cortar con tijeras, que se hace, y el padre de la medicina experimental, Claude Bernard, diseccionaba perros vivos, los viviseccionaba en el siglo XIX, y es por eso que su mujer se separó de él. Es decir, cortar es el método manual, pero también es el método analítico. Cortar de separar, ¿no? De un problema, de olvidémonos de las condiciones de contorno, olvidémonos del contexto. Eso es muy útil, muy poderoso. El problema es cuando se corta, pero nadie sabe coser. Entonces es como coser y cantar, ¿no? Bueno, es cortar, coser y cantar. Y yo creo que nos falta mucho por coser y mucho por cantar, y lo de cortar en la ciencia lo hacemos divinamente, ¿no? Y por eso el problema no es lo que se hace, el problema es lo que no se hace. Eso es lo que nos falta, diría yo. Ahí está tu perro. Perdón. No hay problema. Analizar. Sabemos cortar muy bien, sabemos analizar, pero nos falta coser eso que hemos cortado, integrar, y entonces es cortar, coser y cantar, lo que estaba diciendo. Y quería añadir una cosa más, Luján, respecto a la ciencia, ¿no? Porque hablamos de la ciencia, y hablar de la ciencia es como una abstracción tan grande. La ciencia es lo que los científicos hacen. No lo quiero relativizar a algo ultra social, pero sí, la ciencia tiene un método, una metodología que habría que ver, ¿no? Pero luego somos tribus, los físicos tenemos muy poco que ver con los biólogos y con los psicólogos, y luego dentro de los físicos están los de fluidos, y están los astrónomos, y están los cosmólogos, y están los de materiales, y luego según la institución, es decir, también hay que desmitificar otra vez la ciencia con mayúscula. La ciencia son ciencias, y la ciencia es lo que los científicos hacen de ella. Y esto retoma quizá este punto que hablábamos antes de lo objetivo y lo subjetivo, y a mí me gusta hacer esta inversión de términos, que es que no es que primero está lo objetivo y luego de alguna forma viene lo subjetivo. Primero está lo subjetivo, porque lo objetivo yo lo defino como un consenso intersubjetivo. Es decir, si fuera una ecuación, lo objetivo es igual a cuando muchas personas, muchos sujetos se ponen de acuerdo con unas reglas, no todo vale, muchos expertos, podríamos decir, por muchas razones, experimentos, el bagaje que tienen, lo que saben que han leído, pues esos expertos, su subjetividad concuerda, y al concordar muchas subjetividades se le pone una burbujita y se dice, esto ahora es conocimiento objetivo. Pero por eso hay que ir con cuidado, porque está hecho de las subjetividades, las intersubjetividades, y además debe ser revisable. Por lo tanto, si cambiamos el orden, yo creo que todo está un poquito en su sitio, ¿no? Todos empezamos por lo subjetivo y de ahí construimos, y es una palabra fuerte, construimos los hechos. Lo que se dice que está hecho, sí, sucedió, pero está. Lo que se dice que es una verdad científica, que quizás es una palabra demasiado gorda para utilizar, es un consenso de expertos, intersubjetivo. Y eso se nos olvida, sobre todo cuando otra vez vemos todas estas noticias, un titular, coma, dicen los expertos. Bueno, ¿qué expertos lo dicen?
¿Y qué expertos dicen lo contrario? ¿Y qué decían los expertos hace 10 años? ¿Y qué dirán los expertos hace 10, dentro de 10? Y ahí vemos que, bueno, que, que no todo el monte es orégano. No, está súper bien. Son pensamientos que te sugieren más pensamientos y bueno, que no podemos decir que estamos en posesión de la verdad, nadie, ¿no? Que todo es tan relativo que los dogmatismos para mí están fuera de época o no sé, que ya no están, no deberían estar. Alex, ¿somos algo más que materia? Yo diría definitivamente sí. Yo incluso me atrevería a preguntarnos cuánto de materia somos realmente. Sí, hombre, está aquí mi cuerpo, ¿no? Pero insisto, a veces se dice, no, detrás de la palabra mente es como un andamio que ya estamos desmontando los neurocientíficos, esto de la consciencia, pero yo insisto, con la etiqueta que tengo después de muchos años de estudio de físico, preguntarle a estos que dicen, incluso esta misma pregunta o propuesta, ¿somos algo más que materia? Yo diría, para. Dime tú qué es la materia. Y no lo sabemos, ¿me explico? Es muy complicado decir qué es la materia. Por lo tanto, sí, se habla de... hay que ser pluralista, ¿no? O sea, obviamente algo de materia somos, pero somos emoción y somos pensamiento y somos espíritu y somos alma y somos muchas cosas. Y decir, ya, Alex, pero todo eso son palabrejas que poco a poco vamos a ir desmontando es, volviendo a lo del andamio que te decía, ¿no? Has hecho un trato con el vecino, has puesto una valla y cada día cuando te levantas ves que la valla, ¿verdad? Te la han empujado y dices, espera un momento, que esto no es lo que habíamos hablado, vamos a discutirlo, ¿no? Y claro, esto nos conecta también con lo que las tradiciones han dicho, ¿no? Y incluso cómo nos sentimos nosotros. Es decir, cuando tú te levantas por la mañana, ostras, ¿te sientes materia o te sientes cansado? ¿O te sientes ilusionado porque es tu cumpleaños? ¿O te sientes preocupado porque tu hijo no... ¿Qué te sientes? Esto de que somos materia llega un momento que es que no tiene mucho más recorrido que simplemente repetirlo como un mantra. Y otra vez, yo insistiría, ¿cuál es el propósito de repetirnos que solo somos materia? Cuando encima ya no es una cuestión solo de creencias, encima hay evidencias, y podemos hablar de ellas, incluso científicas, de que la materia no es todo ni mucho menos. Y podemos hablar de esos estudios, pero antes volvamos a la física otra vez. Soy pesado, pero sabemos cuál es el porcentaje, ahora no me acuerdo, pero muy grande de lo que se llama materia oscura. Es decir, los físicos dicen, oye, tú, estas ecuaciones lo describen todo. Y dices, vale, y en tus telescopios, bueno, resulta que vemos las galaxias, hacen cosas raras y hemos decidido en este consenso de expertos, lo caricaturizo, es muy serio y está maravilloso, ¿no? Pero para que veas esa humildad que debería venir con esa arrogancia de decir, no, lo tenemos bajo control, hemos visto todo y resulta que y ahora no recuerdo el porcentaje, pero ponte, el 80% es oscuro, es materia oscura o energía oscura. En plan, espera un momento, me estás diciendo que lo tienes todo bajo control, pero el 80% o el 90% no tienes ni de lo que, no sabes lo que es, ¿no? Sí, pero tú no te preocupes, que pronto lo sabremos, confía en nosotros. Digo, ya confía en vosotros, pero me está diciendo que casi todo lo demás no sabes lo que es y encima no lo puedes ver, pues viendo lo visible y lo invisible, ¿no? Pues algo muy parecido pasa en las neurociencias, ¿no? Y yo por eso también me gusta conversar y dar un poco de caña, más que nada para que haya otro discurso, porque siempre sale el neurocientífico de turno a decir, no, el alma no es nada más que el cerebro, las enfermedades mentales no son nada más que se te has cacharrado algún circuito que ya te arreglaremos. No os preocupéis, la consciencia es un problema, pero siempre es en, ojo al lenguaje. Hemos hablado de adverbios, de prefijos, en condicional o en futurible, ¿no? Esto estamos a punto de descubierto un gen que podría, oye, ¿cómo que podría? Que podría curar el Alzheimer, ¿no? Y no digo que no haya algo ahí de cierto, ¿no? Pero ¿cómo que podría? Oye, ¿o lo cura o no lo cura? Futurible, ostras, no inviertas todo tu dinero en acciones futuras,
sobre todo, y aquí me pongo un poco más reivindicativo, cuando hay muchos casos históricos recientes en la historia de la biología, donde se nos han prometido el oro y el moro y luego hemos metido ahí, porque lo hemos metido de nuestros ahorrillos como contribuyentes, millones de euros y luego no se sabe lo que pasó. Dos ejemplos. Uno es el proyecto Genoma Humano, que culminó por los 2000, por el año 2000, ¿no? Se nos prometió en los 90 y hay declaraciones de Bill Clinton, pero dices, no solo los políticos, editores de revistas científicas como Science y Nature, diciendo, cuando descifremos este código, que encima es es un bagaje muy teológico, ¿no? Porque como en la Biblia está todo escrito, pues y en las ecuaciones de los físicos está todo escrito, en el ADN estará todo escrito de la vida, ¿no? Cuando descifremos este código, casi como el código Da Vinci, vamos, sabremos quiénes somos como humanos otra vez, ¿no? Esta pregunta que pertenece a los filósofos, a los humanistas, a los artistas, ahora ya no les pertenece. Ahora que la respondo soy yo con un secuenciador de genoma, ¿no? Sabremos quiénes somos, luego resulta que no sé si es el 98 o 99% del genoma que tenemos, lo compartimos con los chimpancés. Ostras, no sé, igual es ese 1%. Y encima, promesas tecnológicas, o sea, y dijeron, podremos hacernos crecer alas en la espalda, que dices, bueno, es metafórico. Sí es metafórico, pero los miles de millones de euros que fueron allí o de dólares no son metafóricos. Proyecto Genoma Humano, hace 20 años. Y el proyecto Cerebro Humano, pues hace 10 años, que se anunció en una charla TED de estas, ¿verdad? Que íbamos a simular el cerebro humano entero y que entonces eso ya sería la panacea, porque entonces ya sabríamos todos los secretos de la mente, no del cerebro, de la mente, y que encima nos podríamos recrear virtualmente y ya que estamos, oye, promete la inmortalidad, o sea, promételo todo. Bueno, 10 años más tarde les dieron 1.000 millones de euros. La promesa de 10 años, ¿por qué? Porque lo de las décadas, pues en vez de decir 7 años, 10 queda mejor, ¿no? Bueno, se cumplen ahora en el 23. No esperéis, la buena nueva está por llegar. Como digo yo aquí en español, se entiende, ¿no? Que hoy no se fía, mañana sí. Yo siempre leo este cartelito, ¿no? Hoy no se fía, mañana sí. Entonces sí, la ciencia ha avanzado mucho, la ciencia nos ha dado también cacharrillos como este, no lo queremos negar, pero lo que no se puede hacer es lo otro, meterlo bajo la alfombra, ¿no?